Bueno, buenas tardes a todos. Soy Miriam Tonietti y en representación de la Sociedad Argentina de Nutrición, muy feliz de darles la bienvenida a esta tercera reunión científica con un simposio de lujo sobre la nutrición y el impacto temprano en la salud y la enfermedad. La verdad que creo que mi cara lo traduce. Estaba esperándolos con ansia, tenía ganas que llegara el 7 de junio. Y no quiero tomar tiempo, voy a dejar ya a la coordinadora de este simposio, que es la doctora Berta Gorelick, presente a los disertantes. Quiero empezar diciendo que la doctora Gorelick es médica especialista en clínica médica, especialista universitaria en nutrición médica de nutrición médica del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Interzonal de Agudos Pedro Fiorito. Con mucho gusto, la coordinadora del grupo de trabajo de la Sociedad Argentina de Nutrición, que se llama Nutrición de la Madre al Bebé y Salud Futura. Profesora adjunta de Alimentación Normal en la carrera de posgrado de especialización en nutrición del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Barceló, coordinadora de Medicina Interna del Programa de Prevención de Diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular de la obra social Hospedí. Berta, comience con todo éxito este simposio. Bueno, muchas gracias Miriam por la invitación y le damos la bienvenida a la tercera reunión científica que tengo el honor de coordinar este simposio, la nutrición y el impacto temprano en la salud y en la enfermedad. Como vos decías, Miriam, los primeros 1000 días es un periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el segundo año de vida y representa una ventana de oportunidad única. Estos primeros 1000 días representan una ventana única para el crecimiento físico, la programación metabólica, el neurodesarrollo, la maduración inmunológica, procesos en que la nutrición juega un rol fundamental. Pero también es una ventana crítica, ya que los daños que se puedan generar podrán tener consecuencias irreversibles en la salud futura. Por eso voy a presentar a nuestros 3 invitados, excelentes profesionales, que ellos se encuentran casualmente trabajando para las futuras generaciones. Va a hacer la introducción el profesor Antonio Marcus Páez, luego la profesora Gloria Barbosa Sabanero va a hablar sobre la nutrición como marco para el concepto de los orígenes tempranos de la salud y la enfermedad. Y el profesor doctor Gustavo Frechel va a hablar sobre epigenética y embarazo y riesgos de enfermedades metabólicas. Les voy a contar un poquito de ellos. El profesor Antonio Marcus de Andrade, el doctor, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Maranhão, del Departamento de Ciencias Fisiológicas, del Laboratorio de Fisiología Experimental. Está trabajando en el campus universitario de Bacanga, en São Luís, en el estado de Maranhão, en Brasil. La doctora Gloria Barbosa Sabanero se graduó en 1994 como química farmacéutica biólogo, obtuvo su maestría y su doctorado en ciencias en la Universidad de Guanajuato en 1997 y 2001 respectivamente, es investigadora nacional nivel 2, actualmente trabaja en el Departamento de Ciencias Médicas de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato, México, donde ella es investigadora principal. Su investigación se centra en biomedicina, es la investigadora fundadora del grupo Origen Fetal de las Enfermedades, donde el interés principal es el estudio de las vías de señalización,
mecanismos moleculares genéticos y epigenéticos en la placenta humana, que afectan el crecimiento fetal y su asociación con factores nutricionales maternos. Su trabajo está orientado hacia la búsqueda de factores que confieren un mayor riesgo de sufrir enfermedades metabólicas en la edad adulta. Es autora, Gloria, de 31 publicaciones en revistas internacionales indexadas, 10 publicaciones especializadas en revistas con arbitraje y 45 publicaciones de divulgación. Ha formado 16 estudiantes de licenciatura, 19 maestros y 13 doctores. El querido doctor profesor Gustavo Frechel es profesor titular de la Cátedra de Nutrición del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es jefe del Servicio de Nutrición del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, es jefe del Laboratorio de Genética, Diabetes y Enfermedades Metabólicas, INGEN, UBA CONICET, y es investigador clínico independiente CONICET. Bueno, vamos a dar inicio al simposio y la introducción le damos la palabra al profesor doctor Marcus Páez. Compartimos pantalla. Buenas noches, ¿me ve? Mi pantalla ya está compartida con ustedes, ¿sí? Entonces, buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes y hablar con los amigos de la Sociedad Argentina de Nutrición. Agradezco muchísimo la invitación para estar y para hablar con ustedes. Lo agradezco en nombre de las doctoras Miriam Toniet y Berta Gorelick, en los nombres de las cuales extiendo mis saludos a todos los presentes, a toda la gente que está ahí de Argentina, de Brasil y de todas las partes de Latinoamérica y del mundo. Yo hoy hablo con ustedes desde el punto de que soy el presidente del capítulo latinoamericano de la Sociedad Doha Internacional. Esta Sociedad Doha, de que yo voy enseguida a hablar con ustedes un poco sobre lo que es, para aquellos que no están al tanto de qué es esta sociedad, la puedan conocer. Pero también estoy acá para hacer un poco de provocación. Una provocación porque veo que como investigadores y estudiosos de la nutrición humana o animal, es como nuestra responsabilidad pensar un poco el impacto que la nutrición tiene y puede tener en mejorar la calidad de vida de la población en general. Entonces, por eso, esta presentación introductoria, yo también le di un título que se llama entonces el rol que el capítulo latinoamericano del Doha puede jugar en la lucha contra contra la doble carga de malnutrición en Latinoamérica. Bueno, como les decía, como les decía, la Sociedad Doha Internacional hoy tiene una presidenta que es la profesora Lucilla Porto, del King's College en Londres, y el capítulo latinoamericano ya lleva como 8 años desde que fue creado. Tuvimos 2 presidentes hasta ahora. Tuvimos el profesor Francisco Mardones de Chile como el primer presidente del capítulo latinoamericano. Después tuvimos el profesor Paulo Matias de Brasil como el presidente del capítulo latinoamericano, y ahora estoy yo, profesor Antônio Marcus Páez, también de Brasil, como presidente, y comparto este board ejecutivo con mis amigos y colegas de trabajo, profesora Gloria Barbosa Sabanero, que en unos minutos van a hablar con ustedes, de México, la vicepresidenta, la profesora Cristiane Maté de Brasil,
nuestra secretaria, el doctor Alejandro Dirnestay, vuestro amigo y colega de Argentina, y el profesor Bernardo Krause de Chile. Hablar sobre el concepto DOHA necesariamente es hablar de nutrición. ¿Y por qué que lo digo? Que hablar del concepto DOHA es hablar de nutrición. Por el punto de que la partida o las observaciones iniciales que llevaron a proposición del concepto DOHA en los 80, 90, partieron de una observación muy triste. ¿Y cuál fue esta la observación? Para hablar del concepto DOHA, necesariamente necesitamos inicialmente un rato que tengo un problema acá. Bueno, es necesario hablar un poco de la hambre holandesa que con mucha fuerza impuso un sufrimiento muy fuerte a la gente de Holanda al fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazistas cercaron y pusieron ahí una serie de barreras que impidieron la entrada de alimentos y de insumos para la gente en Holanda. Y eso impuso una hambre muy, muy intensa a la población, llevando a una generación de gente malnutrida, entre las cuales muchas personas lastimosamente murieron de hambre, pero otras que lo soportaron y lo sobrevivieron, llevaron una vida con consecuencias en su salud de este periodo de hambre. Capaz que muchos de ustedes conozcan a esta señorita que pongo acá abajo, Audrey Hepburn, que fue una que a lo largo de su vida llevó las consecuencias endocrinológicas y cardiovasculares de la hambre que sufrió en aquellos años en Holanda. Al mismo tiempo que eso pasaba en Europa, nosotros podemos decir también que en otras partes del mundo y en Latinoamérica en especial, el hambre también fue una presencia constante. En Brasil, por ejemplo, perdón, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? A ver si así va. En Brasil, por ejemplo, el profesor Josué de Castro ha estudiado con mucha calidad la cuestión de la hambre en su libro y en su producción La geografía de la hambre, donde puso que en los años 40, cerca de todo el norte de Brasil tenía una población hambrienta en efectivo, al paso que al centro-sur de Brasil teníamos una población malnutrida. Eso no pasaba solamente en Brasil, en otros países de Latinoamérica eso también lo pasó, lo imagino que en Argentina mucho ha pasado, con registros muy fuertes tenemos, por ejemplo, estudios de todo lo que fue la desnutrición en Chile hasta los 40, todo lo que fue la desnutrición en México durante el cardenismo, por ejemplo, de 34 a 35 hasta 1940 también, que impuso una hambre muy fuerte. Y lo que pasa entonces es que, como una consecuencia de esta hambre que la población ha sufrido en estos tiempos, décadas después, como 3, 4 décadas después, empezaron a surgir reportes científicos que daban cuenta de consecuencias tardías de este estado nutricional alterado de esta población en estos tiempos. De manera importante, les debo decir entonces que en los años 70 y 80, una serie de publicaciones de reportes científicos empezaron entonces a relacionar la exposición al hambre en la fase fetal
o perinatal con el desarrollo y el surgimiento de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y más recientemente también neurológicas como consecuencia de estos eventos. Eso en gran parte es un hecho, la reunión de estas evidencias científicas es un hecho del doctor David Barker, que es como el gran maestro del concepto Dohan. ¿Por qué? Porque en 1992, Dr. Barker publica su primer trabajo que va a dar una base a lo que es la hipótesis Dohan, que inicialmente fue tratada como la hipótesis de Barker, y que decía que el desarrollo del diabetes del tipo 2 era una consecuencia de un gene de ahogo. No sé si puedo traducir exactamente así en español, pero me parece que sí, es como un gene de ahogo. Y este gene de ahogo lo surgía ¿por qué? Porque nos teníamos que pensar que durante todo su proceso de migración desde África hasta todas las partes del mundo, el hombre siempre tuvo que estar frente al hambre. La disponibilidad nutricional, la disponibilidad de alimentos nunca fue una certidumbre. Entonces esta gente, a lo largo de generaciones y regeneraciones por miles de años, tuve que desarrollar una forma de ahogar, soportes nutricionales para que entonces pudiera sobrevivir a estos tiempos difíciles. Y con eso lo que se creía, lo que defendía Dr. Barker es que teníamos un genotipo de ahogo, voy a decir de ahogo porque no sé cómo decir povoador en español, creo que ahorrador, pero gracias. Un genotipo ahorrador. Entonces, ¿qué hacía con que uno iba a adaptar su metabolismo a las condiciones nutricionales que tenía? Si fuera formado en un útero, en un ventre con gran disponibilidad nutricional, lo iba a aprovechar. Si no, lo iba a ahogar. Entonces, con eso se decía que las causas de eso estaban en eso, porque como habían estado hambrientos en la fase fetal o perinatal, y ahora, 3, 4, 5 décadas después, tendrían como una gran facilidad de acceso a la alimentación, tenían un organismo preparado para poco soporte nutricional y tenían ahora un exceso nutricional. Y eso, de alguna forma, estaba directamente relacionado al desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurológicas. De esto entonces fue que por los medios de los 70 se observó que la prevalencia de la obesidad empezaba a aumentar y empezó a aumentar acá un poco antes de los 80 y hasta el año 2000 se expandía exponencialmente, pero se expandía exponencialmente en paralelo con el aumento del consumo, por ejemplo, de fructosa. Y no solamente de fructosa, de otros carbohidratos y alimentos y bebidas ricas en estos azúcares de adicción, azúcares refinados. Con esto, lo que pasa es que el mundo cambia. Y si en 1975, por ejemplo,
este era el mapa de la obesidad en el mundo. En 2014, este era el mapa de la obesidad en el mundo. O sea, por los colores, lo podemos percibir bien el cambio que tuvo en 40 años el estatus, la cantidad de gente con sobrepeso y obesidad en el mundo en un espacio de tiempo muy corto. Esto pone la obesidad entonces como una epidemia principalmente socioeconómica. ¿Y por qué una epidemia socioeconómica? Estos son datos para Brasil, pero son datos que se replican en otros países de Latinoamérica, igual en Argentina, donde se ve un incremento de la prevalencia de la obesidad entre 1975 y 1997. Pero, ¿por qué lo digo que es una epidemia socioeconómica? Porque lo ha afectado principalmente al cuarto más pobre de la población, porque tiene menos recursos, tiene más acceso a comida barata, y esta comida barata en general es una comida con mayor carga calórica y bajo valor nutricional. Entonces, de eso se percibe que en un espacio de tiempo muy corto cambiamos de una situación de hambre para una situación de obesidad. Y el peor es que, en verdad, estamos en una transición nutricional, porque el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, una cosa que hemos visto es que esta transición, entonces, miren en este trabajo, miren que eso es en México y otros países de Latinoamérica, se ha aumentado muchísimo el consumo de carbohidratos refinados y de sodas, que son muy ricas en azúcar. Con eso, lo que percibimos también es que pasamos a tener una doble carga de malnutrición, porque parte de la población está subnutrida y otra parte de la población está sobrenutrida o con sobrepeso y obesidad. Eso es un problema muy serio de salud pública. ¿Y por qué es un problema muy serio de salud pública? Porque eso lleva, sin duda, a un panorama en lo cual, particularmente para madres y sus bebés, tenemos madres que fueron nacidas de un útero hambriento, por así decir, y ahora tienen un útero obeso o sobrepesado para formar a sus bebés. Tenemos generaciones que en un espacio de tiempo muy corto han cambiado muy importantemente de una parte a otra. Entonces, con eso, se empezó a percibir que los 9 meses de gestación son esenciales para la salud de la madre, pero particularmente para la salud del bebé. Esta es una capa, es una frente de detalle muy importante del 2010, que dice que como los primeros 9 meses determinan toda la forma de su vida. ¿Sí? Entonces acá tenemos para el concepto Doha la idea de que los cambios, perdón que no sé qué pasa, que me salta acá. O sea, particularmente la nutrición materna, pero otros factores pueden llevar a una programación del desarrollo del bebé que puede llevar a consecuencias fisiológicas que se van a presentar en su vida más tardía, adolescencia, adulto y por ahí, en su sistema reproductivo, metabólico, cardiovascular y otros sistemas. Eso impacta directamente y eso está en la base de la razón
de la iniciativa de los primeros 1000 días, que ya hablaba un poco Berta en su habla inicial, o sea, los días de gestación, el primer y el segundo año de vida. Una cosa importante a tener en cuenta es que eso puede ser cambiado. Se puede hacer intervenciones que lo cambien todavía. Cuanto más tempranas son las intervenciones, mayor la posibilidad de se desplazar la curva de desarrollo de estas enfermedades. Por eso, la atención temprana durante la gestación, durante los primeros 2 años del bebé, son particularmente esenciales. Y estas intervenciones son casi siempre intervenciones nutricionales. La nutrición acá es parte esencial del proceso de protección y de apoyo a una mejor salud de la madre y del bebé. Nosotros en el capítulo latinoamericano del DOHAD estamos muy atentos a eso. Los invitamos a leer, por ejemplo, este editorial que publicamos hace un año, donde decimos sobre el desafío que es proponer el concepto DOHAD para toda Latinoamérica. Y termino diciendo entonces que para estas alteraciones, lo que necesitamos más es mejorar nuestros sistemas de información y disponibilidad de datos con respecto a la nutrición de la madre y del bebé y su estatus de salud. ¿Qué necesitamos? Establecer políticas que sean claras y factibles para focar en el doble carga de malnutrición porque pasa la mayoría de la población en Latinoamérica, Brasil, Argentina particularmente, no están fuera de eso. Y por último, es muy importante, es esencial que si queremos desarrollar mejor, nosotros nos debemos abrazar como países hermanos en Latinoamérica y para eso ahí está el capítulo latinoamericano de DOHAD, con nuestras ponencias, con nuestras conversas y con las posibilidades de interacción y colaboración científica entre los investigadores en DOHAD de nutrición en toda Latinoamérica. Termino entonces mi habla con muchas gracias a ustedes, la Sociedad Argentina de Nutrición. Abajo están la gente que me apoya, mi universidad, mi programa de posgrado, mi laboratorio, la gente del capítulo y la gente de DOHAD Brasil igual. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en un rato. Muchas gracias, Marcus. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la profesora Gloria Barbosa Sabanero. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Me podrían indicar si se está viendo la presentación? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues es un gusto para mí estar con ustedes en este simposio, participando y platicando un poco de lo que estamos haciendo en México. Sí, y respecto a este concepto DOHAD. Entonces, el día de hoy les voy a platicar de la nutrición como marco para el concepto de los orígenes tempranos de la salud y de la enfermedad. Bueno, entonces nosotros nos centramos todos nuestros trabajos en el concepto DOHAD, que lo que significa es el origen de la salud y la enfermedad durante el desarrollo, ¿sí? ¿Qué nos plantea este concepto? Bueno, básicamente nos habla de que hay factores, hay un ambiente, factores ambientales que pueden afectar periodos críticos del desarrollo, como puede ser el periodo periconcepcional, la gestación, la lactancia, y que estos factores ambientales van a estar generando efectos permanentes sobre el crecimiento, la estructura y el metabolismo de los individuos.
y no solo nos quedemos con la idea que son factores que pueden afectar la vida intrauterina. Ya nos decían, también hay ventanas críticas del desarrollo, como es el crecimiento postnatal temprano, que son ventanas que pueden ser afectadas, son ventanas sensibles que pueden ser programadas metabólicamente y que esto determine el estado de salud y de enfermedad en la vida adulta de un individuo. Pero ¿qué factores pueden estar afectando el desarrollo y programándolo? Son numerosos y aquí solo por citar algunos, pongo los factores químicos, por ejemplo, el humo del tabaco, contaminantes ambientales, disruptores endocrinos, por supuesto la nutrición, ya sea una desnutrición o sobrealimentación, esto va a tener un posible efecto para una programación metabólica. Por supuesto, también factores psicosociales de la madre, como puede ser si está sometida a una gran condición de estrés o incluso su actividad, ¿a qué nos referimos? Si es una mujer sedentaria o es una mujer activa que hace deporte. Entonces, todos estos y muchos otros que no están aquí plasmados son factores condicionantes ambientales que van a poder programar al feto durante el desarrollo y dar un riesgo de enfermedad para la vida adulta. Y hay diferentes grupos en todo el mundo trabajando en este concepto. Tenemos, por ejemplo, el capítulo africano de Doha, la sociedad china, la australiana y neozelandesa, la canadiense, no podía faltar Estados Unidos, por supuesto, la sociedad americana, y muy importantemente en Latinoamérica está el capítulo latinoamericano de Doha, que está contribuyendo a conocer más de este aspecto. Tenemos un grupo muy fuerte que como ya comentaba el doctor Páez, en Brasil, en Chile, en Argentina, y bueno, estamos tratando desde México poner nuestro granito de arena para conocer más respecto al concepto DOHAT y tener algunas posibles alternativas de intervención. Todas estas sociedades, todos estos capítulos, bueno, estamos abrazados, estamos congregados a través de la Sociedad Internacional de Doha. Pero pues no es fácil el estudio de este concepto, porque ¿cómo determinamos que por ejemplo, un recién nacido ha sido expuesto a factores negativos que afecten o lo programen negativamente para su desarrollo y para su calidad de vida futura? Entonces, esto es difícil de saber y nos centramos nosotros en marcadores indirectos, como es el peso al nacimiento, que este peso al nacimiento nos habla del ambiente intrauterino adverso y de la susceptibilidad para enfermedades metabólicas complejas. Y este marcador indirecto, ya nos decían desde los estudios de Barker y muchos otros grupos, han establecido que el peso al nacimiento tiene no solo un fuerte impacto sobre la sobrevivencia neonatal e infantil, sino también tiene un impacto en la salud de la vida adulta. Y entonces nosotros podemos clasificar en 3 grandes grupos de peso al nacimiento. Podemos clasificar a los recién nacidos como adecuados para la edad gestacional o recién nacidos AGA, a los grandes para la edad gestacional o recién nacidos LGA, y a los pequeños para la edad gestacional o recién nacidos SGA. Esta clasificación la hacemos en base a la norma oficial mexicana, donde clasificamos en base a estas tablas que toman en cuenta las semanas de gestación, el peso al nacimiento y el género de los recién nacidos. De esta manera serán pequeños para la edad gestacional o llamados SGAs, aquellos que nacen con por debajo del percentil 10, y los que están entre el percentil 10 y 90 serán los adecuados para la edad gestacional o AGAs, o bien aquellos que nacen por encima del percentil 90 serán recién nacidos grandes para la edad gestacional o LGAs.
Y es muy importante el estudio de estos pesos al nacimiento, tener visualizado que son una variable asociada con enfermedades de la vida adulta. Así pues, los pequeños para la edad gestacional se han asociado con síndrome metabólico, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y renales, dislipidemias e incluso alteraciones del neurodesarrollo. Y bueno, los grandes para la edad gestacional también están relacionados con estas enfermedades, como puede ser diabetes tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Y nosotros nos hemos centrado, al abordar el capítulo de Doha, nos hemos centrado en la placenta, ¿sí? Al estar metido en este concepto de Doha, nos hemos centrado en la placenta, sobre todo en su papel sobre el crecimiento y desarrollo fetal. ¿Por qué? Pues porque la placenta es la interfase entre la madre y el feto y recibe todo tipo de señales ambientales de las que ya hablábamos y muchas otras. Por ejemplo, recibe, ya dijimos, nutrientes, recibe factores hormonales, factores de crecimiento, recibe oxígeno, y estas señales son capaces de programar el metabolismo placentario y la placenta a su vez programar y determinar el crecimiento fetal. Y entonces nos hemos situado en el estudio de la placenta, pero en particular de mujeres clínicamente sanas. Hay muchos estudios en la literatura que nos hablan de lo que está ocurriendo en placenta de mujeres que sufren alguna complicación del embarazo o patologías como pueden ser obesidad, diabetes mellitus gestacional, preeclampsia, pero es poco todavía lo que hay en placentas de madres que son clínicamente sanas. Y entonces la pregunta aquí para nosotros es, ¿por qué estas mujeres clínicamente sanas son capaces de dar origen a recién nacidos que tienen extremos de peso al nacimiento? Pueden tener recién nacidos pequeños, adecuados o grandes para la edad gestacional. Y la pregunta es, ¿por qué? Y creemos que la nutrición tiene un fuerte papel, un papel muy determinante para poder dar una contestación a esta pregunta, ¿sí? Entonces, de tal manera que al querer abordar aspectos nutricionales, pues lo primero que hicimos fue conformar una corte de madres que ya dijimos que son sanas, que no tenían diabetes ni previa, ni desarrollaron diabetes gestacional, no padecieron preeclampsia, no eran fumadoras, no eran tomadoras. Entonces, era un grupo de mujeres clínicamente sanas y que les muestro aquí que fueron clasificadas en base al peso de sus recién nacidos, ¿sí? En madres de recién nacidos pequeños para la edad gestacional, madres de recién nacidos adecuados para la edad gestacional y madres de recién nacidos grandes para la edad gestacional. Estas mujeres, como pueden observar aquí, no tuvieron diferencias en sus perfiles metabólicos, no había diferencia en glucosa, hemoglobina glicada o en su perfil de lípidos. ¿Dónde encontramos las diferencias? En el peso pregestacional y en el IMC pregestacional materno, ¿sí? Ahí siendo mayor ambas variables, siendo mayor en los grupos de madres que daban origen a recién nacidos grandes para la edad gestacional. Y en cuanto a las características de los recién nacidos, aquí se las muestro, fueron clasificados, como ya decíamos, adecuados, pequeños o grandes para la edad gestacional y en base a esto, pues las diferencias esperadas eran justo en el peso, perímetro cefálico, torácico, abdominal y talla al nacimiento. Y muy importantemente, quiero resaltar aquí, encontramos diferencias en el peso de la placenta, siendo mayor la placenta para aquellos recién nacidos grandes para la edad gestacional.
Este hallazgo ha sido mostrado por otros grupos y también por nosotros, donde vamos a tener, cuanto mayor sea el tamaño de la placenta, va a ser mayor el peso al nacimiento de ese recién nacido, ¿sí? Entonces, ya con esta corte conformada y tratando de investigar qué estaba pasando en cuanto a nutrición en estas madres, pues lo primero que hicimos nosotros fue preguntarnos qué de todo lo que significa nutrición, pues qué vamos a abordar, ¿sí? Entonces, encontramos algunas referencias viejitas que nos decían por ahí que habían criado a ratas con una dieta que estaba totalmente carente de grasas y se veía que no crecían, no se reproducían, y se plantea en la literatura, muchos trabajos posteriores a ese reportan que hay ciertos componentes de la grasa que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de un individuo, de un feto, ¿sí? Y nos preguntamos, pues, ¿qué tiene la grasa? Pues la grasa, los lípidos en general, están compuestos de triglicéridos, de ésteres de colesterol, de fosfolípidos, y los fosfolípidos contienen ácidos grasos, que en su mayoría son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Y entonces, estos ácidos grasos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el crecimiento del feto va a depender del aporte materno de estos ácidos grasos. Es incapaz el feto de sintetizarlos. Y entonces todo aquel ácido graso que se requiera para el crecimiento y desarrollo del bebé provienen de la circulación materna y tienen que atravesar la placenta, ¿sí? Entonces, primeramente nos decidimos a enfocarnos al estudio de los ácidos grasos. Y pues la pregunta seguía prevaleciendo, ¿no? De todos los ácidos grasos, pues ¿a cuál nos vamos a enfocar? Porque son muchísimos. Y entonces lo primero que hicimos fue una investigación cualitativa en una corte de mujeres donde se aplicaron cuestionarios para evaluar los hábitos nutricionales maternos. Sí, eran cuestionarios validados para población mexicana, donde examinamos esa frecuencia de alimentos y también hicimos recordatorio de 24 horas, en particular de 2 días entre semana y 1 del fin de semana. ¿Para qué? Pues para cuantificar kilocalorías totales por día y la distribución de macro y micronutrimentos. Y empezamos a buscar de esa información muy vasta, empezamos a buscar con qué se asociaban los componentes nutricionales que fueran importantes para el crecimiento y desarrollo fetal, como eran las variables de peso al nacimiento, talla al nacimiento y peso de la placenta. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues encontramos que había una correlación entre el ácido linoleico y vitamina B12 consumidos de la madre, que ellas reportaban que lo habían consumido, con el peso al nacimiento. Perdón. También el consumo de vitamina B12 se asoció con la talla al nacimiento, y el ácido araquidónico, el DHA y la biotina se asociaba con el peso de la placenta. Y entonces, pues no bastaba solo con tener esta gran cantidad de información del consumo nutricional de las madres, sino que era importante también cuantificarlo, ¿sí? Para lo cual nosotros lo hicimos mediante cromatografía de gases, partiendo del suero de las madres, lo liofilizamos y se hace una extracción orgánica de los ácidos grasos, se prepara la muestra para cromatografía y ahí se cuantifican los ácidos grasos. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, pues encontramos que no había diferencia por grupo de peso al nacimiento de las madres, no había diferencia en ácido linoleico ni en el contenido en suero de ácido palmítico. Aquí quiero hacer un paréntesis porque el ácido palmítico, aunque no nos arrojó
una correlación con variables importantes para el crecimiento y desarrollo fetal, sí se asoció con un receptor placentario, es el receptor de leptina, que nosotros previamente habíamos mostrado que estaba asociado con el peso al nacimiento. Y entonces quisimos investigar si el ácido palmítico estaba en una concentración diferente en las madres clasificadas por el peso al nacimiento de sus recién nacidos. Sin embargo, pues ni de linoleico ni de palmítico encontramos diferencias. Enseguida evaluamos DHA y encontramos que las concentraciones de DHA en suero materno son mayores en aquellas madres que dieron origen a bebés pequeños para la edad gestacional. Observamos una ligera tendencia a un incremento también en las madres que tenían bebés grandes para la edad gestacional. Sin embargo, esta tendencia no fue estadísticamente significativa. Evaluamos también el contenido de ácido araquidónico y vimos que las mujeres que habían dado origen a bebés grandes para la edad gestacional tenían mayor nivel de ácido araquidónico en suero comparativamente con las mujeres que dieron origen a pequeños o adecuados para la edad gestacional. Y entonces, de entrada, este resultado nos invitó a buscar si había una asociación con el peso al nacimiento. Y encontramos efectivamente que hay una correlación positiva entre los niveles de ácido araquidónico de la mamá en el suero con el peso al nacimiento. Es decir, a mayor nivel de ácido araquidónico materno, vamos a tener bebés más grandes, ¿sí? Y entonces esto nos pareció muy importante porque en la literatura se ha descrito que el ácido araquidónico, al menos in vitro, es capaz de inducir a la diferenciación a las células madre embrionarias, las induce a que se diferencien hacia células endoteliales que participan en la vascularización, ¿sí? Y junto el resultado de que está asociado al peso al nacimiento, así como que hay mayor nivel de ácido araquidónico en las mamás de los bebés grandes para la edad gestacional, pues esto nos dice, nos sugiere fuertemente que el ácido araquidónico participa en el crecimiento y desarrollo fetal. También no es solo importante evaluar la cantidad de nutrimentos, porque estos nutrientes tienen que pasar de la madre hacia el feto y pasan a través de la placenta. Y entonces es un paso crítico para el crecimiento intrauterino el papel de los transportadores de nutrientes. Y nosotros nos centramos en el transportador de ácidos grasos de cadena larga, FATP4. ¿Por qué? Bueno, nos interesó por los reportes que había en la literatura respecto a que en un modelo animal, que era un ratón hembra que fue sometido a una dieta alta en grasa, este transportador de nutrientes junto con el FATP1, que es otro transportador de ácidos grasos, aumentaban en la placenta, ¿sí? Aumentaba su expresión. Y esto es muy importante porque estos autores a lo largo de la gestación hicieron evaluaciones de estos transportadores y encontraron que a mitad de la gestación, cuando más requerimiento de ácidos grasos se tiene para el crecimiento de este modelo animal, es cuando mayor está la expresión de ese receptor. Otro reporte que había en la literatura era en cuanto a ovejas. En ovejas que tenían obesidad, se vio que estos receptores estaban aumentados y que su expresión del receptor, tanto FATP1 como FATP4, correlacionaba con una mayor adiposidad y sobrecrecimiento de la descendencia. ¿Qué había en humano? Porque estos son pues modelos animales. Lo que encontramos como reporte hasta ese momento fue que en placenta de mujeres con obesidad
se estudió el transportador, la expresión del transportador FATP4 y se veía que tenía un comportamiento opuesto, estaba disminuido, ¿sí? Entonces, de entrada, pues estos datos de la literatura nos llamaron la atención y nos fuimos a investigar FATP4. Este transportador se expresa tanto en la membrana basal como en la membrana microvellosa. Entonces, lo que nosotros hicimos fueron cortes transversales de la placenta para tener un representativo de la totalidad del transportador en la placenta, ¿sí? Y entonces, de ese corte transversal hicimos homogenados, separamos las proteínas de ese homogenado y detectamos con anticuerpos específicos este transportador. Y es lo que les muestro en este Western blot, esa detección del transportador que nos habla del nivel de expresión de esa proteína en placenta, tanto nos habla de la expresión, tanto el grosor de la banda como la intensidad de la banda. Estas imágenes se tratan en un software para poder cuantificar la expresión de ese transportador. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues que el transportador FATP4 está disminuido tanto en los pequeños, en las placentas de los recién nacidos pequeños para la edad gestacional, como de los recién nacidos grandes para la edad gestacional. Y dado que es un transportador que moviliza preferentemente DHA, pues entonces fuimos a buscar la correlación entre la expresión de ese transportador y de DHA de suero materno. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues una correlación negativa. A mayores va a haber mayor nivel de DHA en suero de la madre, mientras tengamos menores niveles de FATP4 en placenta. Y estos resultados empatan o van acorde con el resultado previo que les mostraba del DHA. En aquellos en suero de madres que dieron origen a pequeños para la edad gestacional, había mayores niveles de DHA. Y entonces esto nos sugiere que el transportador FATP4 podría estar movilizando poco DHA de la madre hacia el recién nacido, ¿sí? Y pudiera ser una de las explicaciones por las cuales tenemos estos pequeños para la edad gestacional. También, si recuerdan, vimos al hacer la investigación cualitativa, había tanto vitamina B12 como biotina, estaban asociadas con parámetros importantes del crecimiento fetal, y entonces cuantificamos vitamina B12 materna y biotina materna para ver si había asociación con las variables antropométricas del recién nacido. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues que efectivamente la vitamina B12 materna se asocia con el peso al nacimiento, la talla, perímetro cefálico, torácico y abdominal. Y no somos los primeros que reportamos esto, ¿sí? También se vio en una población del Reino Unido que a menores niveles maternos de vitamina B12, el neonato fue mayor, ¿sí? Y se han encontrado asociaciones con el IMC materno. También encontramos que hay una asociación de vitamina B12 materna con el peso placentario. Esto en un modelo animal se ha visto que mediante un estrés nutricional agudo, mediante un ayuno, esto va a producir un aumento en el peso placentario. Sí, entonces podría sugerir que estas mujeres pudieran haber tenido una condición similar durante el embarazo. En cuanto a biotina, no encontramos asociación con variables antropométricas del recién nacido. ¿Qué podemos concluir de estos trabajos? Bueno, pues más que nada es resumirles lo que encontramos, porque más que respuestas nos dejan preguntas estos resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Pues la placenta de los recién nacidos pequeños, adecuados
y grandes para la edad gestacional expresan de manera diferencial el transportador de nutrientes FATP4. Encontramos una asociación entre los niveles séricos maternos, de ácido araquidónico y el peso al nacimiento, y encontramos una asociación entre ácido palmítico y DHA de suero materno con la expresión de FATP4, así también de vitamina B12 con la antropometría neonatal. Entonces, más que nada, estos trabajos nos están abriendo la puerta a investigaciones que debemos de centrar, considero yo, en la calidad y cantidad de la ingesta de los nutrientes. ¿Para qué? Pues para buscar el efecto que están generando sobre el desarrollo y la repercusión que pudiera estar llevando en la vida adulta, ¿sí? Y bueno, no me queda más que agradecerle a todas las personas que han hecho posible estos trabajos, a los alumnos, por supuesto, a Juan Antonio, a Karen, a Celina y a 2 colaboradoras que han participado muy importante para la gestión de recursos de esto y realizar estos trabajos, que son la doctora Marta Isabel y la doctora María Luisa Lazo de la Vega. Ambas han participado para hacer gestiones no solo de recursos ante la Universidad de Guanajuato, sino a nivel nacional, y hemos conseguido varios apoyos para lograr realizar estas investigaciones. Y por supuesto, no se puede hacer nada de este trabajo si no hay una vinculación con los centros hospitalarios. Nosotros para estos trabajos hicimos una vinculación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico la UMAE 48 del IMSS ahí en León, y con el Hospital General Regional de León. Y bueno, pues mi agradecimiento para todos ellos. Sin su apoyo no hubiera sido posible este trabajo. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por tu excelente presentación, y le damos la palabra al doctor Gustavo Freche. Hola, buenas noches, y mi agradecimiento a la Sociedad Argentina de Diabetes por esta invitación a compartir este simposio con ustedes, a la doctora Berta Gorelick por la amable presentación, y a los colegas de Brasil y de México, que es un gusto compartir con ellos este simposio. Y además quiero saludar a la distancia, lo vi en el chat, a Eduardo Cabrera Rode, un endocrinólogo amigo desde hace mucho tiempo, de Cuba. Así que bueno, Eduardo, te saludo a la distancia. Bueno, a mí me toca hablar de la malnutrición materna en el desarrollo de la enfermedad metabólica, pero a través de la epigenética. Entonces les presento la agenda que pensé para esta presentación. La enfermedad metabólica como una patología de riesgo cardiovascular y su origen multifactorial. La malnutrición materna, y hablamos de malnutrición tanto de desnutrición como de sobrenutrición materna en la enfermedad metabólica del adulto. La epigenética como el enlace entre la malnutrición materna y la enfermedad metabólica en el adulto. Y las alteraciones epigenéticas originadas en el embarazo como factor de riesgo para la enfermedad metabólica en el adulto. Esa es entonces la agenda que les propongo. Entonces, bueno, sabemos nosotros por la encuesta del Ministerio de Salud de nuestro país que tanto el sobrepeso como la obesidad están en un significativo aumento, a pesar de que el sobrepeso se ha mantenido estable desde las últimas, desde que comenzó la encuesta nacional de factores de riesgo en el año 2005, se ha mantenido bastante estable, pero ha habido un significativo incremento en
ha habido un significativo incremento en los niveles de obesidad. La obesidad entonces se constituye de esa manera en un importante origen hacia un grupo de patologías como la dislipemia, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el hígado graso, etc. O sea que una serie de patologías que tienen que ver claramente con el metabolismo. Todo empieza con la obesidad, con la obesidad que en una etapa primera comienza a ser una obesidad metabólicamente sana, pero que muy probablemente con el transcurso del tiempo va agregando factores de riesgo metabólicos en forma progresiva, terminando en el desarrollo de diabetes de tipo 2 y en enfermedad cardiovascular como nosotros sabemos. O sea que hay una progresión de la enfermedad metabólica. Una progresión que indudablemente tiene claramente su origen a nivel del tejido adiposo. Tejido adiposo que al expandirse, al acumular triglicéridos y al comenzar su hipertrofia, determina una situación de hipoxia con el reclutamiento de macrófagos que impactan en situaciones de inflamación crónica de bajo grado con una correlación directa con la resistencia a la insulina, eje central de la enfermedad metabólica en el adulto. O sea que la inflamación en el tejido adiposo, en la vida, en el adulto joven y ya en el adulto o en el niño incluso, es una situación clave que nos lleva al desarrollo de todas las complicaciones futuras de la obesidad. No solo el tejido adiposo, sino la grasa ectópica, también el depósito de grasa en distintos tejidos, como el tejido hepático, el hígado graso no alcohólico, el páncreas también, con el páncreas graso, el depósito de grasa a nivel cardíaco, el depósito de grasa alrededor de los vasos, o sea, determinando también el riesgo cardiovascular a nivel renal, etc. O sea que la grasa ectópica a nivel muscular, incrementando la insulina resistencia. O sea que indudablemente la grasa ectópica, junto con el tejido adiposo central, visceral, como todos sabemos, se constituyen en los factores más significativos. Ahora, la enfermedad metabólica, hablamos de diabetes con diabetes de tipo 2, hablamos de síndrome metabólico, hablamos de la enfermedad cardiovascular, como fue dicho por mis antecesores, claramente nos llevan a un origen multifactorial. Y hoy estamos tratando uno de los posibles orígenes, que es los cambios que se dan a dar durante el embarazo por la alteración materna, por la malnutrición materna, tanto de sobrepeso como de bajo peso. Pero también impacta la genética, también impacta entonces la herencia. Nosotros recibimos una genética que ya nos constituye, ya nos está poniendo en una situación determinada. Pero también estos cambios que tienen que ver durante el embarazo, pero nuestra vida durante ya la etapa de extrauterina, digamos, la etapa de crecimiento en los primeros años de la vida, del adulto joven, el adulto mayor, de acuerdo al tipo de alimentación, a la actividad física o el sedentarismo que desarrolle, la microbiota intestinal, otro componente, otro jugador importante, impactan en todas estas situaciones de inflamación crónica, como decíamos, insulinoresistencia, disfunción mitocondrial, y en este momento estoy recordando el trabajo del doctor Alvariñas y la gente del DANARI, donde demostraron que el bajo peso y el sobrepeso de la mujer impactaban de la misma manera en una menor cantidad de ADN mitocondrial en la placenta de esas mujeres, nacidas tanto de niños con bajo peso como niños con alto peso al nacer. O sea que indudablemente los dos extremos, el bajo y el alto peso, están impactando, y ellos lo demostraron muy bien en el ADN mitocondrial, en ese trabajo que ya tiene más de 10 años. Entonces, indudablemente, la malnutrición materna tiene que ver claramente con la enfermedad metabólica. Esto ya fue
comentado en las presentaciones anteriores. O sea que la malnutrición en el embarazo impacta claramente en la enfermedad en el adulto, tanto la desnutrición como la sobrenutrición materna, y se transmiten a generaciones sucesivas. Hoy sabemos que hay una transmisión, o sea, que pone en juego la vida de las futuras generaciones, determinando la salud metabólica de estas generaciones. Y como en este trabajo, en un modelo animal, un grupo de ratas fueron alimentados con una dieta rica en grasa, en un grupo antes y durante el embarazo, y otro grupo recibió una dieta grasa durante un tiempo restringido previo al embarazo, un segundo grupo. Y un tercer grupo fue alimentado con una dieta normal antes y durante y después del embarazo. Y vemos los resultados. Aquellas ratas que fueron alimentadas con una dieta rica en grasa y aquellas mujeres que fueron alimentadas aquellas ratas que fueron alimentadas con una dieta restringida. Y vemos cómo a nivel del estudio de la placenta, como comentaba la doctora Barbosa, aumentó la apoptosis, aumentó la inflamación, el estrés oxidativo, el test del retículo endoplásmico, y disminuyó la autofagia, que es un mecanismo de defensa. Y en los tejidos fetales aumentó la cantidad de triglicéridos en el hígado y disminuyó la maduración pulmonar. En cambio, tuvimos un adecuado comportamiento de cada una de esas variables en las placentas y en los tejidos fetales de las ratas que habían sido alimentadas restringidamente y luego con una dieta normal. Entonces, a su vez vemos cómo en estos mismos grupos, las ratas que recibieron la dieta normal, aquellas que recibieron una dieta rica en grasa hasta al libitum, cómo este grupo claramente tenía un mayor contenido hepático de triglicéridos, marcadores inflamatorios en la placenta, que después vamos a tomar este tema, pero como lo comentaba mi antecesora, la placenta juega un rol fundamental en el ambiente uterino, y aquí vemos cómo se expresan moléculas a través del dosaje de ARN mensajero, moléculas proinflamatorias también a nivel de la placenta en el grupo alimentado de ratas con una dieta rica en grasas antes y durante el embarazo. Y en este estudio se analizó un importante número de embarazadas y se correlacionó su peso preembarazo y la ganancia de peso durante el embarazo con el peso de los hijos a diferentes edades. O sea que estamos correlacionando, hay un grupo muy importante de mujeres participantes, son más de 160.000 participantes, y vemos la correlación entre el peso previo al embarazo, la ganancia de peso durante el embarazo y el peso de los niños al nacer y a diferentes edades. Y aquí vemos cómo los chicos, hay una correlación directa positiva entre el índice de masa corporal materno y la obesidad materna con el índice de masa corporal de los niños. Hay una correlación directa entre ambas variables. O sea que hay claramente una relación entre el mayor índice, el aumento del índice de masa corporal y la obesidad en la madre con el peso de los recién nacidos. Y también hay una correlación positiva en la ganancia de peso durante el embarazo de la madre. O sea que ambas situaciones, la obesidad previa al embarazo y una excesiva ganancia de peso durante el embarazo, impactaron en un mayor peso y en un mayor índice de masa corporal en los recién nacidos. Y aquí vemos cómo en este mismo trabajo, vemos cómo sobre todo en el excesivo ganancia de peso durante el embarazo y en la obesidad previa al embarazo, ya hay un riesgo relativo incrementado significativamente. Aquí vemos el punto más importante, el riesgo de 6, donde hay un riesgo relativo muy alto en una
obesidad previa en la madre con una excesiva ganancia de peso durante el embarazo. O sea que indudablemente ambas situaciones están impactando en el peso del recién nacido. Ahora, también reconocíamos una importante interacción entre el bajo peso al nacer, y esto fue dicho significativamente previamente, también con una relación con el índice de masa corporal aumentado en el adulto, la enfermedad metabólica y la enfermedad coronaria. O sea que claramente ambas situaciones, la malnutrición materna, tanto por sobrepeso como por bajo peso, están impactando en el futuro de este chico. Y el enlace entre ambas situaciones claramente es la epigenética. Y cuando hablamos de epigenética, estamos hablando de la regulación de la expresión de un gen. Esos son los mecanismos epigenéticos que son impactados en los genes, y lo que vamos a determinar es la cantidad de molécula proteica que se está formando en ese gen. Estamos determinando los cambios cuantitativos que se van a dar en las moléculas proteicas. No estamos hablando de cambios estructurales, que esos son los cambios que se heredan, los cambios debidos a la modificación en la secuencia de nuestro ADN. Por eso es que nosotros recibimos una genética de nuestros padres, recibimos una herencia, pero a lo largo del embarazo vamos desarrollando un epigenoma, que es reconocido como el epigenoma al nacimiento, y también va a haber una modificación epigenética a lo largo de la vida, de acuerdo a las situaciones que vayamos teniendo. Como vemos acá, factores maternos, toxinas, el ambiente uterino durante el embarazo, el tipo de alimentación que tengamos en la vida adulta, el envejecimiento, las enfermedades, el consumo de drogas, de tóxicos, van a impactar indudablemente en el epigenoma también en la vida adulta. O sea que hay un epigenoma al nacer y hay un epigenoma en la edad adulta. Y el epigenoma, como decíamos, son los cambios en la expresión de los genes que van acompañados de que no se acompañan de cambios en la secuencia del ADN. O sea que la secuencia del ADN, que es los cambios que nosotros heredamos, no están tocados, no están alterados por la epigenética. La epigenética lo que hace es regular la expresión de genes a través de convertirse entonces en un puente molecular entre los factores ambientales y los genéticos en cuanto específicamente a la regulación de la expresión de genes. Por eso es que la epigenética representa la regulación de la expresión de genes independientemente, lo vuelvo a decir, de la secuencia del ADN. Y los tres mecanismos epigenéticos que reconocemos es la metilación del ADN en las islas citosina-guanina, las modificaciones de las histonas y la activación de los microRNA. O sea que tenemos este trípode para el desarrollo de la enfermedad metabólica. Los cambios, la herencia que nosotros recibimos, nuestra herencia, y las modificaciones macroambientales como la obesidad, el sedentarismo, la alimentación, y las microambientales, las que ocurren alrededor de la célula, como pueden ser la hiperglucemia, por ejemplo, hablando de una diabetes gestacional, el estrés oxidativo, la inflamación que veníamos comentando, que impactan en la expresión de los genes a través de los cambios de las modificaciones epigenéticas. Los mecanismos epigenéticos, entonces, para repasarlos rápidamente, son tres, como decíamos, la metilación del ADN en islas CPG, los cambios en las histonas, las modificaciones en las histonas a través de mecanismos como desacetilación, o sea, sacar o poner grupos acetilos, la metilación, sacar o poner grupos metilos, y el ARN de interferencia, o microRNA. La metilación en las islas CPG, en las islas citosina-guanina, es el agregado de grupos metilo en la región promotora de los genes. La región promotora de los genes es aquella que regula la expresión, la cantidad de proteína que se va a producir. Cuando el gen está cuando esta región promotora está muy metilada, tiene demasiados grupos metilos, el gen se torna inactivo. Estamos silenciando los genes. En cambio, cuando la
región promotora está demetilada, tiene pocos grupos metilos, el gen está muy activo. El otro mecanismo es la desacetilación o acetilación o metilación de histonas, lo que hace que las histonas que constituyen la cromatina nuclear sea más laxa o se encuentre más cerrada. Cuanto más laxa está la cromatina, el gen se expresa más. En cambio, cuanto más cerrada, cuanto más compacta se encuentra la cromatina, el gen se expresa menos. Entonces, la cromatina condensada hace que los genes se encuentren apagados y la cromatina, cuando se encuentra más laxa, más abierta, hace que los genes se expresen porque están encendidos. Y por último, el ARN, el ARN de interferencia o microRNA, que es el que bloquea la llegada del mensajero a los ribosomas para regular la síntesis de la molécula proteica. En los ribosomas recordamos que se sintetizan todas las moléculas proteicas y los microRNA, lo que hacen los microARN, son los que regulan la cantidad de mensajero que está viniendo desde el núcleo y que va a llegar a los ribosomas para expresar la síntesis de las proteínas. Entonces los microRNA se constituyen en esos reguladores y en el tercer mecanismo de epigenético. Entonces claramente la obesidad materna, a través de las modificaciones epigenéticas y a través de la inflamación, van a actuar en sus hijos mediante anormalidades en el crecimiento fetal, favoreciendo la obesidad en los niños y el desarrollo del síndrome metabólico en la vida adulta. Vemos aquí cómo la sobrenutrición materna produce cambios en la expresión de los genes a través de las modificaciones epigenéticas que acabamos de comentar, la metilación del ADN en las islas CpG, la modificación de las histonas y los microRNA, los miRNA, que presentan cambios en diferentes estructuras a nivel celular y a nivel metabólico, lo que lleva entonces a transmitir en futuras generaciones la obesidad en la vida adulta. Entonces, claramente, el impacto del ambiente sobre el epigenoma durante el desarrollo embrionario condiciona este determinismo por factores maternos, por las características propias de la madre, por la disponibilidad de nutrientes para el embrión, el tamaño y la funcionalidad de la placenta, como fue ya comentado, y el estilo de vida, la sobrenutrición, la desnutrición, el tipo de tóxicos, enfermedades de la madre, etc., impactarán en el programming de los desórdenes metabólicos fetales mediante la epigenética, produciendo una alteración en la funcionalidad de determinados órganos, fundamentalmente como el hígado, el cerebro, el páncreas, el músculo, el tejido adiposo. O sea que estamos impactando en diferentes órdenes, y fíjense como en este trabajo, por ejemplo, en 10 placentas de mujeres con diabetes gestacional, se comprobó el aumento de la expresión de genes para interleuquinas y moléculas proinflamatorias como TNF-alfa y transmisión de señales como SIJUN, todas relacionadas con la inflamación. De esta manera, la placenta es un mediador entre la resistencia a la insulina y la inflamación en un ambiente alterado por la hiperglucemia del embarazo. O sea que claramente la placenta juega un rol fundamental. Pero, ¿por qué el epigenoma impacta probablemente en sucesivas generaciones? Porque tendrán estas modificaciones en el estado epigenético que se presentan durante el embarazo, durante el desarrollo embrionario, y van a tener impacto luego en la vida postnatal, porque durante el embarazo son transmitidos a sucesivas divisiones mitóticas en células madre embrionarias que impactan en todos los tejidos del organismo. Por eso, y también en las células germinales. Por eso, estas modificaciones epigenéticas en las sucesivas generaciones van a impactar en las células germinales que van a ser transmitidas a las sucesivas descendencias. En cambio, en la vida adulta,
las modificaciones epigenéticas solamente van a impactar a determinadas células somáticas, no a las células germinales, que son las que se transmiten en las sucesivas generaciones. Por eso entonces que las modificaciones o marcas epigenéticas se mantendrán también de acuerdo a la gravedad de la agresión que se sufre, y la agresión de una desnutrición durante el embarazo es un impacto muy grave, y entonces estos efectos ambientales se van a ir transmitiendo generacionalmente, sobre todo con hambrunas, y por eso estas hambrunas en los abuelos afectarán la esperanza de vida hasta de sus nietos, por lo menos hasta donde conocemos. Y por último, entonces, la última parte de la agenda que les propuse, que son las alteraciones epigenéticas originadas durante el embarazo. Vemos algunos ejemplos de riesgo de enfermedad metabólica en el adulto. Vemos también cómo la alimentación materna también impacta. Aquí se han como disecado algunos de los micronutrientes que tienen que ver con el impacto sobre diferentes modificaciones epigenéticas. Vemos aquí la hipermetilación, vemos algunos cambios epigenéticos, y el más conocido es el aporte de folatos, un ejemplo más obvio en epigenética, ya que es fundamental para la remetilación de la homocisteína, que es la molécula dadora de grupos metilo, y que nos permite entonces llevar adelante la metilación en las islas CpG, como decíamos antes, o a nivel de las histonas en la cromatina. O sea que es fundamental un aporte adecuado durante el embarazo de folatos para poder aportar a la normalidad de la metilación y poder tener un adecuado nivel de regulación de la expresión de genes. Aquí vemos también cómo un microRNA, un miRNA, está regulando la expresión de una molécula proinflamatoria como NF-kappa-beta, y la herencia de un polimorfismo disminuye miRNA y así aumenta NF-kappa-beta en mujeres en la placenta de mujeres con diabetes gestacional. O sea, como los cambios epigenéticos están contribuyendo al aumento de la expresión de moléculas proinflamatorias en la placenta de mujeres con diabetes gestacional, como veíamos en trabajos previos. Aquí vemos un ejemplo de una metilación en la isla CpG, en la región promotora, de este factor que tiene que ver también con la regulación de expresión de transportadores de glucosa, por ejemplo, y vemos cómo la disminución en mujeres con diabetes gestacional con respecto a controles, como una disminución de este factor de transcripción está disminuyendo la expresión de transportadores de glucosa. O sea que indudablemente está contribuyendo a la insulinoresistencia. Y vemos que a medida que está hipermetilado, hay una disminución de la expresión de este factor de transcripción, y por lo tanto una disminución de algunos de los receptores claves que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, como es el GLUT4, el transportador de glucosa 4 en los tejidos periféricos. Este es un trabajo muy interesante, y ya vamos terminando. Se estudiaron 723 microRNA circulantes en plasma, de los cuales 174 fueron encontrados en los tres grupos. Se estudiaron un grupo control, un grupo de mujeres obesas pregestacionales y un grupo de obesas durante la gestación. Se estudiaron 70 mujeres divididas en estos tres grupos: mujeres normopeso y ganancia de peso durante el embarazo menor a 11 kilos, y obesidad pregestacional, un índice de masa corporal mayor de 25, y ganancia de peso durante el embarazo menor a 11 kilos, y obesidad gestacional, o sea, obesidad durante la gestación, normopeso preembarazo y ganancia de más de 16 kilos durante el embarazo.
O sea que tenemos mujeres, un grupo normopeso, un grupo con obesidad pregestacional y un grupo que se hizo obesa durante la gestación. O sea, los tres grupos. Control, 25 mujeres, obesas pregestacionales, ya antes del embarazo eran obesas, y las mujeres que tuvieron una excesiva ganancia de peso, más de 16 kilos durante el embarazo. En estos tres grupos se estudiaron estos Mirna, estos microRNA, y se correlacionan con diferentes variables metabólicas y se seleccionan 18 de ellos. Y vemos cómo correlacionan con glucemia, con hemoglobina glicosilada, con OMA para insulinoresistencia, con niveles de péptido C, con triglicéridos y con HDL colesterol. O sea, todos componentes del síndrome metabólico. También correlacionaron con estos 18 Mirna, estos RNA, con el peso de la placenta, con el peso del recién nacido y con el peso al mes, a los 4 meses y a los 6 meses de los niños, de los recién nacidos. Y 5 de estos RNA, microRNA, fueron predictores del peso del neonato, del peso de la placenta al nacer y del peso a los 6 meses del nacimiento. O sea que hay 5 RNA, microRNA, que están siendo identificados como marcadores del peso en el recién nacido. Y estos 5 fueron correlacionados con regulación del metabolismo lipídico en el hígado y con distribución de masa grasa. Otro de ellos fue relacionado con disfunción endotelial. Otro de ellos fue relacionado con enfermedad cardiovascular y la regulación de genes blancos con factores del factor de crecimiento símil-insulina, con el receptor del factor de crecimiento símil-insulina 1. Otro que estaba disminuido en diabetes de tipo 2 y regulación de la glucemia en ayunas, y relacionado a enfermedad grasa. Pero sobre todo este Mirna 122, está relacionado con una cantidad de alteraciones del metabolismo, como el aumento de enzimas hepáticas, con obesidad, con insulinoresistencia. O sea que se están encontrando marcadores epigenéticos, sobre todo RNA, microRNA circulantes, que están sirviendo como marcadores de lo que puede ocurrir con el peso del recién nacido. Y también se están encontrando algunos marcadores, en este caso metilación del factor de crecimiento símil-insulina 2, en el estudio de madres expuestas a hambrunas. Y estos cambios entonces epigenéticos también se constituyen en ese puente molecular entre la desnutrición materna y la enfermedad metabólica en el adulto. Entonces, la enfermedad metabólica en el adulto tiene claramente que empezar a ser prevenida desde la etapa preconcepcional. Entonces, esta discusión del riesgo cardiovascular, de los diferentes fenotipos, tenemos que implementar estas medidas desde la etapa previa al embarazo para llegar con mujeres adecuadamente en su peso y controlar también la ganancia de peso durante el embarazo, que tanto impactan en los recién nacidos y en la vida adulta de varias generaciones incluso. Entonces la epigenética es un proceso plástico involucrado en un amplio rango de enfermedades, pero lo que tiene que ver con el embarazo probablemente va a persistir a lo largo de la vida del individuo y en las generaciones sucesivas. Presentan un riesgo incrementado de enfermedad metabólica debido a factores nutricionales desde el embarazo, y estos biomarcadores epigenéticos pueden constituirse en poderosos marcadores tempranos del riesgo de progresión de enfermedad metabólica. Y pueden también proveer una oportunidad para identificar nuevos blancos terapéuticos. Entonces estamos empezando a recorrer este camino, estamos desentrañando este camino, estamos separando las hebras del ADN y estamos comenzando a dar los primeros pasos en la identificación de estos marcadores epigenéticos, pero la medicina no tiene que llegar a esto. El grupo de salud de los
los integrantes del equipo de salud no tienen que levantar un teléfono y decir, tómese 2 genes y llámeme por la mañana. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Eva, vas a hacer el cierre, por favor. Felicitaciones y excelentes las disertaciones. Realmente les agradecemos a todos y a todos los que están presentes. Dentro de los canales tanto del chat de YouTube como del Zoom, las felicitaciones son múltiples. No sé si por el tema de tiempo vamos a hacer alguna pregunta. Berta, ¿querés antes de que cerremos? Sí, están felicitando a todos. Y no, ¿vos tenés alguna por YouTube, alguna pregunta? Una de las preguntas que han hecho es si la metformina en el tratamiento de personas que ya tenían diabetes previa al embarazo o en aquellos con ovario poliquístico, sí tiene algún impacto en los cambios epigenéticos. Discúlpame, Eva, si me lo podés repetir porque me llegó cortado tu pregunta. Sí, lo que preguntan es si las mujeres que toman metformina previo al embarazo, ya sea por diabetes 2 o por ovario poliquístico, si esta impacta tiene algún impacto en cambios epigenéticos. El tratamiento con la metformina puede tener, digamos, no hay estudios directos que se haya estudiado la epigenética en esa situación. Pero bueno, la epigenética ha sido estudiada en otras situaciones, no en forma directa al tratamiento con metformina, así que no tenemos evidencia científica para contestarlo. Lo único que puede estar mejorando es la resistencia a la insulina y la posibilidad de embarazo de estas mujeres. Pero que yo conozca, no tengo ningún estudio leído sobre el tratamiento con metformina en mujeres con diabetes de tipo 2 o con poliquistosis ovárica previa al embarazo. Gracias. Acá también en el chat otra pregunta que hacen es si hay cambios epigenéticos mediados por microARN en leche durante la lactancia. Cambios epigenéticos para la lactancia, no entiendo. No, durante la lactancia, preguntan. ¿Durante la lactancia? Dice, ¿hay cambios epigenéticos mediados por microARN en leche durante la lactancia? Bueno, de nuevo, no conozco esas modificaciones. No creo que impacte, no sea a ese nivel, si pueden impactar de alguna manera. No conozco cambios epigenéticos en la producción de leche materna para proveer luego en la lactancia. La verdad que no conozco tampoco ningún trabajo en ese sentido. Sí, también preguntan en YouTube si el impacto de la lactancia en el peso de los bebés, ¿no? La lactancia exclusiva. Bueno, lo que pasa es que la lactancia estamos hablando del peso al recién nacido, digamos, el tipo de lactancia va a impactar en una situación post-nacimiento, post-neonato, digamos, no tiene, nosotros estamos hablando de la epigenética durante el embarazo y el peso del recién nacido, de la nutrición materna previa y durante el embarazo, ya sea por bajo peso o por alto peso. Luego, la lactancia va a tener que ver con una situación extrauterina. Nosotros estamos hablando de lo que sucede con la mujer, con su peso antes del embarazo, ya sea por bajo peso o por alto peso, y la condición de esa mujer expuesta a una nutrición determinada durante el embarazo,
ya sea por sobrenutrición o por desnutrición previa y durante el embarazo. Los impactos epigenéticos que tendrá el niño al nacer, o sea, al nacimiento y el impacto sobre el peso del recién nacido, que por ambas situaciones van a tener un impacto en el metabolismo de ese recién nacido. Luego lo demás vendrá en lo que tiene que ver ya con el epigenoma de la edad adulta. Perdón, pues estamos ya por cerrar, y acá Luciana Barreto está preguntando si la edad materna avanzada influye en los cambios. Lo que pasa es que el concepto DOHAT también incluye la lactancia. No sé si se superpusieron las voces, pero el concepto DOHAT incluye también los primeros tiempos de desarrollo de los chicos, y en esto, la lactancia exclusiva materna, hay algunos estudios poblacionales donde muestran que tiene un impacto en reducir obesidad en los chicos a futuro. Me parece que las preguntas apuntaban quizás a eso. No, está bien, pero la pregunta era la epigenética. La epigenética que se va a desarrollar durante el embarazo impacta al nacer, no luego. Luego ya viene otra etapa, que es una etapa extrauterina. Claro, exacto. Bueno, no sé, Berta, si querés hacer alguna pregunta. Tendríamos, por el horario, me parece que amerita que ya vayamos cerrando. Y preguntaba Luciana Barreto si la edad materna avanzada influye en los cambios epigenéticos. Y sí, indudablemente también, porque está proveyendo un ambiente intrauterino que tiene que ver también con esa situación. O sea, que está creando, la edad gestacional también impacta en los cambios epigenéticos, indudablemente. Entre otras cosas, porque el peso, el peso previo, tanto el sobrepeso como la desnutrición materna, que van a impactar, es una de las situaciones, porque también impactan en los cambios epigenéticos el tipo de la edad de la mujer, impacta en los cambios epigenéticos las enfermedades como una diabetes gestacional o una eclampsia, también impactan el grado de inflamación, también impacta los tóxicos, el tipo de alimentación misma, o sea que los factores que van a impactar en la epigenética del embarazo son múltiples. Entre ellos la edad gestacional, la edad de la mujer. Bueno, vamos a las conclusiones que uno se puede llevar de toda esta mesa de excelentes ponencias, es que la alimentación o la nutrición previo al embarazo, durante el embarazo, realmente van a tener un impacto muy importante en el futuro de esa persona, ¿no? Y que uno tiene que empezar a trabajar en prevención previo, en la etapa de preconcepción o de programación del embarazo. Ahí quizás vayamos a tener un mayor impacto en todas las medidas de prevención de las enfermedades cardiometabólicas. Indudablemente. Esto yo creo que es lo más importante. Me parece que quizás sea uno de los mensajes. Empezar en esas etapas previas, ¿no? Que claramente claro. es lo que nos comentaron Marcus y Gloria. Sí, seguro. Así que bueno, agradecerles a todos por las presentaciones, a todos los asistentes que nos acompañan en estas actividades académicas de la sociedad, e invitarlos a que nos sigan acompañando. En este mes tenemos 2 jornadas que son de acceso libre. Pasado mañana, el 9 de junio, es la jornada de etiquetado frontal de los alimentos, con un panorama actual de toda la región de Latinoamérica, con también invitados de distintos países de Latinoamérica. El 25 de junio, la alimentación kosher y halal, una mirada nutricional, también de acceso libre. La próxima reunión científica, que va a ser en el mes de julio,
el día 5, el lunes 5 de julio, y un tema de mucha actualidad que es qué evidencia tienen las dietas de moda, los pros y los contras de las dietas cetogénicas, del ayuno intermitente y de las dietas muy bajas en calorías. Y también en julio comienza un curso sobre una actualización en trastornos alimentarios con una mirada integradora y nuevos abordajes terapéuticos, así que esperamos que nos sigan acompañando. Les agradecemos todo el apoyo que nos dan y también que las sugerencias que nos dan de los temas que más les interesan como para poder irlos abordando en el transcurso del año. Muchas gracias a todos. Me animo a cerrar la reunión con un abrazo enorme a los disertantes y especialmente a Marcus y a la doctora Barbosa, que nos acompañaron y enriquecieron enormemente esta reunión. Un abrazo grande y gracias, Gustavo, también. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.